Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Callejas, asambleísta, quien preside la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Arquitecto Callejas, bienvenido. Nos parece que es la primera ocasión en la que actúa la Comisión de Ética en la Asamblea Nacional, habiendo llegado a esta recomendación para declarar como culpable a Fabricio Villamar y eventualmente destituirlo como asambleísta, intentando sentar precedentes en la Asamblea. Pero hemos conocido también la decisión de la Unidad de Garantías Penales de Quitumbe que interferiría con esta intención que se ha dado en el Parlamento, surgiendo desde la comisión que usted preside. Pues la resolución judicial señala que el presidente de la Asamblea debe abstenerse de coordinar el trámite que seguiría al informe del Comité de Ética. Importante conocer su punto de vista sobre el desarrollo de esta situación. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a todos quienes están atentos a esta importante transmisión. Mire, Gustavo, en primer lugar he de señalar los antecedentes de por qué el Comité de Ética presenta un informe, si se quiere, al último de la gestión de la presente Asamblea. Y es porque nosotros lamentablemente quiero decir, actuamos no de oficio, sino en base a denuncia presentada. Y el Comité de Ética se constituyó nuevamente, si no me equivoco, a fines de diciembre del 2020, gracias a la reforma de la ley orgánica de la legislatura, porque este comité que sí existía anteriormente, no sé con qué objetivo ni con qué razón, los señores revolucionarios en el año 2010 cambiaron o aprobaron una nueva ley de la legislatura y eliminaron este comité. Se volvió a institucionalizar este comité, conocimos de esta denuncia en contra del asambleísta Villamar, presentada por el asambleísta Colla Guaso, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, y hemos actuado dentro de los plazos previstos. Y por eso, pues, este informe a último momento de nuestra gestión, hemos presentado ese informe al presidente de la Asamblea Nacional, que efectivamente sugiere o recomienda la destitución del asambleísta Villamar por todo lo que se argumenta en ese informe, y el presidente de la Asamblea tiene, porque eso también es importante, con la nueva estructura legal de la legislatura, y en el caso de la Comisión de Fiscalización, del Comité de Ética, tenemos plazos perentorios que cumplir. El presidente de la Asamblea tenía 5 días para presentar ese informe para conocimiento del Pleno, y ese plazo se vencía el día de hoy. Ha convocado a la Asamblea para que conozca el informe del comité, y en este lapso de tiempo hay esta acción de protección presentada por el asambleísta Villamar dentro de lo que es su derecho legal. Algún juez de aquí del Cantón Quito, de la provincia de Pichincha, ha aceptado esa acción legal, ha señalado al presidente de la Asamblea que no continúe con el proceso en la Asamblea Nacional hasta cuando se solvente este pedido de protección presentada por el asambleísta Villamar. Pero sucede que nosotros ya concluimos nuestras funciones, pues el día de mañana es la última sesión que vamos a tener en la presente Asamblea Nacional, y por lo tanto el presidente de la Asamblea sabrá qué hace. El presidente de la Asamblea Nacional tiene una estructura legal, tiene asesores legales, y no con esto que se vaya a pensar que tenemos cientos de asesores legales, no es así. Hay una estructura legal de 3 abogados, si no me equivoco. Ellos darán su recomendación al presidente y el presidente actuará de acuerdo a lo que podría pensarse, arquitecto Callejas, de que esta sugerencia del Comité de Ética, esta recomendación del Comité de Ética quedaría sin efecto, pues no hay el tiempo para tramitarlo. Así sería, Gustavo, pero por eso yo di todos estos antecedentes, ¿no es cierto? Porque se podría pensar que aquí hay un deseo de armar un pequeño espectáculo y que nosotros hemos cumplido con nuestra labor, pero no se dan las cosas como deberían darse, y no es así. Reitero una vez más, nosotros no podemos actuar de oficio, nosotros recibimos la denuncia
a último momento y nosotros hemos actuado con la celeridad necesaria, pero cumpliendo también el debido proceso. El presidente de la Asamblea tendrá ya su criterio y el día de hoy expondrá al Pleno de la Asamblea el criterio legal a ver si es pertinente o no esta decisión de juez competente que nos dice que mientras esté en curso o considerándose esta acción de protección presentada por el asambleísta Villamar, nos inhibamos como Asamblea Nacional de seguir adelante con este proceso. Acá los abogados de la Asamblea tendrán que decirnos si esta también no se constituye en una interferencia de la función judicial en contra de otra función del Estado, que es la función legislativa. Así que veremos qué es lo que sucede, Gustavo. Pero en honor a la verdad, nosotros como Comité de Ética hemos cumplido con nuestra obligación legal y moral. Veremos qué es lo que sucede. Arquitecto, muy buenos días. Las observaciones que se tienen respecto del asambleísta Villamar tienen que ver con una obtención fraudulenta en condiciones irregulares de este carnet, o solamente de un uso irregular y fraudulento de este carnet de discapacidad. Y además recordamos que cuando saltó, digamos, al ambiente público estas denuncias de los usos fraudulentos y la obtención fraudulenta de estos carnets, había no solamente el caso de Fabricio Villamar, también se habían denunciado que otros funcionarios e incluso sus cónyuges habían obtenido también carnets de discapacidad. No se ha logrado avanzar en otras investigaciones. Mire, distinguidísima, ¿me da su nombre, por favor? A mí Rosana Encalada. Rosana, ¿no? Siempre me gusta referirme a ustedes, distinguidos amigos, con el nombre. Rosana, mire, nosotros tenemos un informe, a pesar de que se hizo un escándalo en el país y hay razón para aquello, la verdad sea dicha, nosotros tenemos un informe del Ministerio de Salud que señala que en este periodo 2017-2021 únicamente 4 asambleístas han obtenido un carnet de discapacidad o para discapacitados. De esos 4 asambleístas, 3 asambleístas han recibido este carnet inclusive antes del periodo que se inició en el 2017, ya tenían el carnet muchos años antes. ¿Y qué nos dice el Ministerio de Salud? De estos 4 asambleístas que han obtenido carnet en este periodo, 3 asambleístas no tienen ninguna inconsistencia en la emisión y en la obtención, porque el asambleísta Villamar argumentaba en este sentido que una cosa es la emisión, ahí hay responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Salud y hay 48 funcionarios del Ministerio de Salud a los cuales se les ha iniciado sumario administrativo, inclusive si no me equivoco hay 3 que han sido destituidos por la emisión irregular. Y la obtención es otro tema y ahí también los 3 asambleístas que yo le mencionaba no tienen ningún problema. El asambleísta Villamar nos dice el Ministerio de Salud habría recibido su carnet con inconsistencias. Y entonces esa es la verdad y en base a eso nosotros hemos actuado y como usted y el asambleísta Villamar también hay que decirlo, obtiene su carnet de discapacidad si no me equivoco, en el año 2019, en periodo en el que él estaba actuando como asambleísta. Y también, hay que decirlo, a través de este carnet, el asambleísta Villamar importa un vehículo, se exonera de impuestos por alrededor de $18,000 y también obtiene exenciones tributarias en el pago de impuesto a la renta. Y esto nosotros hemos determinado que cae en lo que sería haber obtenido recursos de fondos públicos. Si bien es cierto, no en efectivo, al haberse exonerado del pago de estos impuestos, el fisco dejó de recibir esos dineros y ese dinero incrementó el patrimonio del asambleísta Villamar. Y otra cosa, finalmente, nosotros dentro del debido proceso recibimos pues las pruebas de cargo y de descargo y nosotros pedimos al asambleísta Villamar que justifique la obtención de este carnet con aparentes inconsistencias. Eso nos dice el Ministerio de Salud y la Fiscalía.
pero el asambleísta Villamar señala que esto sería una intromisión en su vida privada, que esto violentaría la reserva que debe haber en informes médicos, etcétera, y entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que actuar en base a la documentación que sí hemos recibido desde Fiscalía, desde el Ministerio de Salud. Vale la pena traer otro tema a colación, arquitecto Callejas, y esto muy poca gente, muy pocos ciudadanos lo conocen. Esta situación de los carnets de discapacidad generó un verdadero escándalo dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Allí el señor Jorge Huátez, con estas posiciones que frecuentemente ha tomado de protagonista en diversos hechos, decidió seguir procesos internos, juicios que llegaron incluso hasta la justicia, en contra de una cantidad enorme de exfuncionarios del IES, enorme, nos referimos 20, 30, la cifra exacta no lo tenemos, pero por allí algunas decenas de personas que habían trabajado en el IES y habían obtenido carnets de discapacidad. No hemos conocido de un solo caso que haya sido resuelto en favor del IES, porque esas personas han tenido que defenderse y en su gran mayoría, reiteramos, no conocemos de una excepción, la justicia les dio la razón. En realidad tenían discapacidad. Pero ¿qué es lo que hizo el señor Huátez? Le sometió a todos a procesos judiciales, privándoles por un periodo largo de varios meses de suspensiones, privándoles de atención de salud. Muchos de ellos tenían enfermedades catastróficas. La mayoría de estos procesos, hasta donde conocimos, perdió el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el señor Huátez no ha tenido ninguna consecuencia por estos actos y las víctimas tampoco han recibido reparaciones. Sería bueno que también la Asamblea Nacional investigue casos como estos en los cuales, abusando del poder y tratando de sentar precedentes en donde no se debe, se afectó al derecho de muchos ciudadanos que se encuentran en una situación difícil en lo económico y en su salud. ¿Cómo no, Gustavo? Tiene toda la razón, y aquí hay que decir esa frase que es muy común entre los ciudadanos, ¿no? Aquí pagan justos por pecadores, porque claro, hay que decirlo, se ha hecho mal uso de estos carnets de discapacidad. Habrían existen malos funcionarios públicos en el Ministerio de Salud que han entregado estos carnets sin ninguna razón a personas que no tienen ninguna discapacidad. No nos olvidemos pues de este delincuente, el señor Daniel Salcedo. Él y su hermano tenían carnet de discapacidad. Así que, mire, todo esto está inmerso en esta gran corrupción que vive el país. Lo lamentable, arquitecto Callejas, es que la cuerda se rompe siempre por el lado más flaco. Claro, y aquellos sectores poderosos o que tienen una posición, en realidad no sufren ninguna consecuencia. Así es, y usted tiene toda la razón, y lo que le iba a decir esto es producto de esa gran corrupción y de esa quiebra moral que tiene la sociedad ecuatoriana, pues, y entonces tenemos que todos los ecuatorianos honestos, que somos más que los pícaros, tenemos que ponernos de acuerdo en una gran cruzada en contra de la corrupción. Es algo que yo menciono permanentemente. Y aquellos malos funcionarios públicos que en lugar de entregar un carnet a personas que realmente lo necesitan, un carnet de discapacidad, quiero decir, personas que están en silla de ruedas, no tienen ninguna conmiseración con esas personas y no les entregan el carnet de meses, años. Sin embargo, va un pícaro como este señor Salcedo, entrega seguramente una suma de dinero y a los 2 días el carnet en sus manos. Esta es una sinvergüencería, pues, Gustavo, y tenemos que luchar contra esto. Toda la sociedad ecuatoriana, ojalá, con el nuevo presidente de la República, yo estoy seguro que así sucederá, se iniciará un cambio en este sentido, porque hay que luchar contra todo acto de corrupción, porque esos sinvergüenzas que se roban centenas de millones de dólares, o ese otro agente de tránsito que pide dinero a una persona que está con su vehículo y que ha cometido tal vez alguna infracción menor y le amenaza con llevarle preso, cosa que no puede hacerlo para sacar dinero, como acaba de denunciar una ex reina de Quito acá a un agente metropolitano de tránsito.
Todos esos actos son corrupción. Claro que el uno es un acto de corrupción mucho mayor, pero el otro también es acto de corrupción. Tenemos que luchar contra eso, Gustavo. Ojalá, reitero, la sociedad ecuatoriana en su conjunto reaccionemos y, liderados por el nuevo presidente Guillermo Lasso, empecemos esta cruzada nacional contra la corrupción, porque ese es un cáncer que está carcomiendo los cimientos de nuestra sociedad. En todo caso, arquitecto Callejas, este caso, que es el único que ha llegado a tratar la asamblea sobre los asambleístas, aparentemente va a quedar en total impunidad. Era un caso único en el cual se intentaba sentar precedentes y la Unidad de Garantías Penales de Quitumbe impide que este proceso concluya. No quisiéramos dejar de tratar con usted, asambleísta, todo el escándalo que ha generado, incluso a nivel internacional, con reacciones incluso de la Sociedad Interamericana de Prensa y aquí en el país de la Fiscalía, de Fundamedios y otras organizaciones sobre la decisión que tomó el pasado jueves la Asamblea con la denominada Ley de Violencia Digital, que genera reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero que pone en riesgo la libertad de expresión, la libertad de información en el país, así como el uso de evidencias para la justicia ecuatoriana, hecho que ha resaltado la Fiscalía. Quisiéramos conocer su punto de vista, pues esta aprobación o la aprobación de estas reformas por parte de la Asamblea se encuentran al momento en manos de la Presidencia de la República. A ver, Gustavo, hay que decirlo, ¿no es cierto? Esta importante ley es iniciativa de dos asambleístas, si no me equivoco. La asambleísta Mae Montaño y la otra asambleísta, no recuerdo cuál asambleísta. José Serrano estuvo también involucrado con esta, sobre todo con los artículos más delicados y discutidos de este momento. Sí, en todo caso, estas reformas al COIP derivan a la Comisión de Justicia y el propósito de esta ley es un propósito muy saludable, loable y necesario: combatir el acoso y la intromisión en la intimidad, especialmente de mujeres, pero puede también un hombre ser víctima de esto, a través de redes sociales, y esto produce un gran efecto negativo, chantajes, inclusive se llega al suicidio a aquellas personas que caen en manos de estos bandidos y de estos sinvergüenzas, pues no, que aprovechan de fotografías íntimas para estos malos propósitos. Lamentablemente parece que esta buena iniciativa también fue contaminada con alguna posibilidad de alguna protección a personajes públicos. Esto ya fue denunciado en la propia Asamblea Nacional, pero cuando se pone a consideración una ley, no podemos por este punto dejar de lado una ley que era necesaria y pertinente, y ha habido esta reacción justa de la sociedad civil, de la Fiscalía, etcétera. Aquí hay dos caminos, Gustavo. Primer camino, el presidente de la República, que es colegislador. Él puede vetar ese artículo y con esto salvamos la ley, que es una ley importante, y vetamos esa parte de la ley. O la otra alternativa es lo que ya planteó el propio presidente de la Comisión de Justicia, el asambleísta José Serrano. Pidió la reconsideración y una vez que pase la reconsideración, él mismo, como presidente del comité, ha pedido que se derogue ese artículo. Así que vamos a ver si la propia Asamblea toma esa decisión y con esto, esta ley, que reitero es importante, tiene vigencia en el país luego de pasar por el filtro del presidente de la República, pero no se afecta estas libertades individuales, esta libertad de expresión y la posibilidad de denunciar actos de corrupción cometidos especialmente en la función pública. Arquitecto Callejas, esto motivó que la propia ponente de esta asamblea, una de las ponentes a las que usted se refirió, Mae Montaño, votara en contra. Ella afirma que se trastocó completamente el fin por el cual se inició y se promovió que se construya esta ley y que se la apruebe, y que precisamente esos principios fueron a la final totalmente cambiados. Hemos escuchado distintos organismos
organismos y organizaciones también de la sociedad civil, de medios de comunicación, de periodistas, un poco cuestionando estas serias limitaciones que traería esta ley para el trabajo periodístico, para la propia libertad de expresión, sobre todo tratándose del periodismo de investigación. ¿Cómo no? Usted tiene toda la razón y Mae Montaño también tiene la razón, pero en este punto que yo le señalaba, que aparentemente, aprovechándose de esta positiva iniciativa, se pretende menoscabar la libertad de expresión y, peor todavía, menoscabar el trabajo de periodismo investigativo, denuncias contra funcionarios públicos corruptos, etcétera, etcétera. Pero esto, reitero, se va a corregir a través de estos dos caminos que yo le he señalado. Estos dos caminos que le he señalado. La propia Asamblea Nacional, por decisión del propio presidente de la Comisión de Justicia, aunque contra él era la denuncia de la asambleísta Mae Montaño, ¿no?, que había cambiado el espíritu de la ley y metió esto que no era pertinente en el artículo 178, las modificaciones al artículo 178. Veremos si la Asamblea Nacional, si no me equivoco, el día de hoy, puede dar paso a esa reconsideración y a esa reforma o eliminación de estas reformas al artículo 178. Y caso contrario, el presidente de la República tiene la última palabra para vetar parcialmente la ley, dejar lo positivo de la ley, que tiene muchas cosas positivas, y por eso yo voté a favor, obviamente, porque tenemos que proteger pues a aquellas personas que son ofendidas, ultrajadas, chantajeadas a través de las redes con publicación de temas íntimos que no pueden ser publicados, y eliminamos esta posibilidad que obviamente estaría menoscabando la libertad de expresión, asunto que no puede tolerarse, y tampoco, peor todavía, esa labor de periodismo investigativo que cumplen muchos periodistas en el país, labor que hay que aplaudir, porque a través de esa labor se han conocido muchos actos de corrupción en el país. Yo creo que eso va a ser definitivamente subsanado. El problema, arquitecto Callejas, así como en el caso anterior hay justos que pagan por pecadores, en estos casos, en cambio, sería lo contrario, pecadores que se benefician cuando una ley intenta defender a las personas que tienen debilidades o que requieren de justicia. Recordemos algunos capítulos que se han dado en esto en Ecuador, de tantos que se dieron durante los gobiernos pasados, el escándalo de los pativideos, que sirvió para que el gobierno de Rafael Correa ponga prohibiciones a los registros que se hagan a través de filmaciones, de vídeos, de capturas digitales, de conversaciones de personajes públicos que resultaban comprometedoras, y esto impidió en muchísimos casos que la justicia actúe con mayor agilidad en tantos escándalos que se dieron en el país. Y habíamos refrescado también con algún otro actor en una entrevista lo que sucedió, me parece que fue el año 2004, con el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando uno de nuestros periodistas estuvo en una reunión de Sociedad Patriótica y reportó sobre los ofrecimientos que hacía a alcaldes del país el expresidente Lucio Gutiérrez, ofreciendo crear unidades ejecutoras para dar fondos solamente a los alcaldes que le iban a apoyar en alguna elección que se daba en Ecuador. Esto fue denunciado y el periodista y la emisora Ondas Azuayas entonces fueron demandados por la Presidencia de la República porque señalaba que esa reunión había tenido el carácter de privado. Ahora con esta ley se pretende hacer lo mismo, pero en este mundo digital en el que herramientas como Zoom, teleconferencias, correos electrónicos y una serie de plataformas tecnológicas son utilizadas y son quizá la principal fuente de información de los periodistas y también de la justicia. ¿Cómo no, Gustavo? Y usted tiene toda la razón, y esto es y hay que resaltarlo, lo importante de vivir en un país donde que se respetan las libertades individuales y el derecho a la libre expresión. En otros países totalitarios, en esos países a los que pretenden llevarnos ciertos pseudo revolucionarios, ciertos socialistas del siglo XXI aquí en el país, no se da pues esa libertad, y por eso también esta persecución que se dio especialmente en el gobierno del expresidente señor Correa. Pero esto, reitero, va a ser corregido y finalmente tendremos esa ley necesaria
para proteger a aquellas personas que son violentadas en su intimidad, especialmente estos delitos de carácter sexual, y se mantendrá la posibilidad de que el periodismo investigativo pueda cumplir su trabajo, de que las denuncias contra funcionarios pícaros puedan seguir su curso legal, etcétera. Eso va a ser, yo estoy seguro, corregido, si es necesario, por la propia Asamblea Nacional o finalmente a través del veto del presidente de la República. Muy bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al arquitecto Fernando Callejas, es asambleísta por la provincia del Tungurahua, se pertenece al movimiento Creo. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.